y este espacio, que espero que sea un espacio común de reflexión sobre el trabajo social ante la situación en la que nos encontramos. Mm. De entrada, pues agradecer, como acabo de hacer, a ustedes y también a UNICEN, ¿no? Por este espacio que, como digo, me gustaría que pues, todas las personas que se van haciendo presentes, que van entrando, pues puedan plantear cuestiones, interrogantes. Yo lo que he querido compartir con ustedes durante este tiempo, pues una reflexión sobre la situación del trabajo social ante esta situación del COVID-19 en concreto, pues también reflexionar sobre el papel o el ejercicio libre del trabajo social ante esta situación del COVID y como una posibilidad dentro del trabajo social, ¿no? Por eso lo que he hecho y lo que quiero hacer es analizar la situación actual en la que nos encontramos, no solo en España o no solo en Bolivia, sino una situación que es a nivel mundial y ante la que se está generando un trabajo social que nos invita a ser creativos, creativas, que nos invita a desplegar esta profesión del trabajo social en un contexto mundial en el que se nos comienza a pedir y a solicitar nuevos modelos de intervención, nuevas metodologías y unos nuevos perfiles profesionales para poder desempeñar de la mejor forma posible nuestra labor como profesionales del trabajo social. Yo hablo muy rápido, pido disculpas si en algún momento no se me entiende o estoy hablando demasiado rápido, sin ningún problema, me escriben o lo comentan y yo bajo un poquito la rapidez a la hora de poder hablar. Al igual que, como les decía, la posibilidad de que todas y todos planteen pues, sus cuestiones o cualquier duda que pueda surgir, ¿no? Nos encontramos y a nadie se nos escapa ante una situación excepcional y, como les decía, es una situación a nivel mundial. Incluso África, continente que actualmente parece que está más libre de este COVID-19, no sabemos si bien por una falta de recogida de datos o una falta de información o porque realmente el virus no ha tenido efecto en los países africanos, pero incluso ahí estamos viviendo momentos de cambio, momentos de transformación, donde se nos pide un compromiso personal y comunitario. Y aquí me parece que hay dos claves importantes, ¿no? Nuevamente surgen dos elementos que son fundamentales para el trabajo social, lo personal y lo comunitario. Nos vamos a las pioneras del trabajo social y ellas empezaron atendiendo los casos individuales y sin saberlo, o sí, lo que generaron fue una transformación y un cambio de los contextos, de los lugares donde estaban esas personas con las que se intervenía de manera individual. Por lo tanto, creo que la situación actual nos invita a posicionarnos como trabajadores y trabajadoras sociales en esta doble vertiente, en el punto de vista personal y en el punto de vista comunitario. En el mapa mundial del coronavirus, de datos que vamos teniendo, se hablan de más de 3,4 millones de personas que están afectadas, que están infectadas por el virus, y más de 244.000 personas fallecidas en todo el mundo, ¿no? Son datos que todos los días aumentan, que ustedes bien conocen. Podemos hablar de la realidad de Bolivia, de la realidad de España. Ha habido días en España donde había más de 1.000 personas fallecidas, más de 1.000 personas fallecidas. Todavía no tenemos datos específicos de personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran en alojamientos residenciales y no han sido tenidos en cuenta a la hora de entrar en las estadísticas de los fallecimientos de personas infectadas por coronavirus. Nadie habla, o se habla muy poco, por lo menos en lo que yo voy escuchando y en el seguimiento que voy haciendo a esta nueva realidad y este nuevo contexto, sobre el empobrecimiento que está generando este COVID-19 a la mayor parte de la población mundial. Hace unos días, un colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales de Honduras reflexionaban con otros compañeros y compañeras de Centroamérica sobre la situación de los países y sobre cómo este COVID-19 viene a empeorar una situación ya precaria a nivel de economía, a nivel social, a nivel de educación, ¿no? Hablamos de un aumento de personas y familias que antes estaban en una situación de exclusión o riesgo de padecerla
y que con esta situación actual han entrado directamente a una situación ya no de riesgo, sino de completa exclusión, ¿no? Una situación muy alta de vulnerabilidad. Esto se produce de una forma en mayor número o menor número, pero en todos los países o en la mayoría de los países que están siendo afectados por el 9. Decía que incluso, como les decía al inicio, muchos países que no tienen de forma directa esa afección del virus, como pueden ser los países africanos, se están viendo afectados por esta situación actual. Vivimos en un sistema globalizado, con una economía globalizada y que iremos analizando a lo largo de este espacio, ¿no? Al inicio de la pandemia, seguro que ustedes ahí también en Bolivia, en España, se hablaba de aspectos sanitarios. Todo eran medidas sanitarias, acciones sanitarias, situaciones de los hospitales, del personal sanitario, incluso poniéndose en cuestión de que el trabajo social fuera un perfil sanitario, que el trabajo social también seamos una profesión sanitaria, que lo somos. Por ejemplo, yo ejerzo como trabajador social en un hospital desde el año 2013. Somos una figura fundamental dentro del sistema sanitario, ¿no? Pero era esa la información que se nos llegaba al inicio de esta pandemia, ¿no? Personal sanitario, situación de hospitales, medidas higiénicas, medidas sanitarias que habían que tomar. A la medida que la pandemia ha ido avanzando, se hablan de daños económicos, de situación económica, caída del Producto Interior Bruto de los países, pérdida adquisitiva de toda la población, imposibilidad de que la población salga a trabajar y por lo tanto de generar economía. Pero a mí esta tarde en Canarias, esta mañana en Bolivia con ustedes, sí que me gustaría compartir, hacer presente y reflexionar qué es eso del coronavirus en el ámbito social, ¿no? Y es que no es necesario en ningún país advertir sobre las consecuencias que está teniendo esta pandemia del coronavirus, no solo a nivel de salud, sino también a nivel social, ¿no? Se nos recuerda a todas horas en los medios de comunicación, es un tema habitual entre familias, amigos, amigas, entre compañeros y compañeras de profesión. También tenemos una amplia información y una preocupación sobre, como les decía, los demoledores impactos sobre la economía que está teniendo esta pandemia. Pero sin embargo parece que no somos tan conscientes de la incidencia que esta pandemia, está teniendo y puede tener sobre la convivencia, y muy especialmente en aquellos colectivos y aquellas personas vulnerables, a las que en muchas ocasiones hemos pasado de convertir en víctimas a personas que pueden resultar una amenaza. Y ahora les comparto a ustedes por qué. Porque digo esto de convertir a sectores de la población en víctimas, convertirles en una amenaza, ¿no? Cuando empieza la pandemia y se empiezan a tomar las medidas, por ejemplo, una de las medidas que se tomaron en España es la prohibición de entrar los familiares a los centros residenciales donde se alojan a las personas mayores en situación de dependencia. Al igual que esas personas mayores en situación de dependencia no podían abandonar sus residencias para poder formar parte o retornar a su domicilio con su familia, ¿no? Pasamos de un colectivo vulnerable, que son las personas mayores o las personas en situación de dependencia, y se nos dice que son un colectivo que puede ser víctima. Y de hecho, en España, el mayor número de personas que han muerto han sido personas que se encontraban en alojamientos residenciales. Se nos dicen que son víctimas y por lo tanto hay que delimitar sus visitas, los espacios, los encuentros, las acciones que se puedan desarrollar con ellos y con ellas. Ese es el mensaje inicial. Y son victimizadas las personas adultas mayores. Sin embargo, pasan a ser ahora una amenaza. Pasan a ser ahora una amenaza porque en las residencias, en los centros residenciales, se hablan de imposibilidad de atenderles, imposibilidad de prestarles la atención que necesitan, imposibilidades de responder a todas las necesidades que se han generado dentro de este colectivo, pues ante la situación del COVID. Como este ejemplo, les podría hablar también del
el aislamiento, la exclusión que ha tenido de forma irracional y de manera antisocial, pues, por ejemplo, colectivos como el asiático, cuando empiezan los primeros casos, por ejemplo, en España, sobre de COVID-19, se produce un rechazo, un distanciamiento y una exclusión del colectivo asiático, pensando que son ellos o ellas los que realmente están generando que en España pues se propague el virus. Me consta, y por comunicaciones y contactos que tengo de forma constante y directa con compañeros y compañeras de países de América Latina, que en ocasiones también en los países, pues como por ejemplo en Perú, habían personas que venían de Italia o que venían de España que eran rechazados y rechazadas por el temor a que pudiesen ser personas que generaran algún tipo de contacto o algún tipo de contagio al resto de la población, ¿no? Podemos entender que esta situación de COVID-19 genera que todavía aquellos colectivos que estaban en una vulnerabilidad se puedan convertir encima en amenazas que hay que tener apartadas, con las que hay que tomar medidas para que no suponga un riesgo para el resto de la población. Volvemos a entender que hay un sistema que lo que quiere no es generar comunidad, no es generar contextos plurales, diversos, donde todos y todas tengamos la posibilidad y la capacidad de generar un contacto y de mantener pues una sociedad pues más rica, más diversa, sino todo lo contrario. No, ya nos están señalando que hay gente que tiene que estar separada, que hay gente que tiene que estar aislada, que hay gente que no puede estar en contacto con otros y con otras, ¿no? Se genera un rechazo, se genera un estigma que sin duda es cruel y, vamos, y va contra los valores del trabajo social. Importante que estemos atentos y atentas a estas situaciones para denunciarlas y reivindicarlas, ¿no? Después determinadas personas también incluso que aunque no hayan tenido contacto con el virus, pero, por ejemplo, el personal sanitario, personal que ha estado día a día intentando luchar contra el virus en primera línea, en trinchera, como muchos vecinos y vecinas les dejaban notas en sus casas pidiéndole por favor que buscaran otro sitio para vivir, porque podían contagiar al resto de los vecinos y las vecinas, ¿no? Cómo podemos ver cómo a nivel social se han generado ciertas acciones o ciertos movimientos que no van en favorecer lo comunitario, sino todo lo contrario, ¿no? Los y los profesionales de los servicios sociales, los trabajadores y las trabajadoras sociales, no somos expertos o expertas en materia sanitaria, eso lo sabemos, pero sí que tenemos una responsabilidad profesional. También tenemos conocimiento, tenemos experiencia y sin duda sabemos y entendemos mucho de lo que es la convivencia personal y social. De ahí que nuestra valoración como profesionales en esta epidemia debe de hacerse presente. Debemos de luchar como colectivo para preservar los valores de convivencia y para defender sobre todo que aquellas personas más vulnerables puedan acceder a la plenitud de sus derechos, sobre todo cuando esos derechos son vulnerados, ¿no? Esta mañana una compañera nos comentaba, nos exponía una situación, ¿no?, que se estaba viviendo una persona mayor en un centro de atención donde vive. Es una señora que no tiene un deterioro cognitivo, es decir, que tiene la capacidad de poder decidir por ella misma y sobre su vida. Desea salir de su habitación, pero la orden actual es que ninguna persona de los que viven allí pueden abandonar su habitación. Como la señora desea y insiste de manera constante en poder salir de la habitación para estar en otras zonas comunes, lo que se ha hecho es contencionarla. Se le ha aplicado una medida de contención para que la señora no pueda levantarse de su sillón o de su cama, ¿no? Una vulneración radical de sus derechos, de derechos básicos como es la libertad, ¿no? Podemos entender que por seguridad, podemos entender que como medidas excepcionales, pues no se permita que las personas deambulen por el espacio, pero hay que acompañar a la persona a que lo entienda y nunca una medida puede ser una medida coercitiva. Nunca podemos utilizar una medida de quitar libertad o quitar el derecho a la persona que pueda elegir, o mucho menos generarle un nivel de ansiedad como el que tiene en la actualidad al estar contencionada, está con gritos, ansiedad. Hay una vulneración importante de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ante eso, nosotros como profesionales y nosotras como profesionales del trabajo social, ¿cuál es nuestro papel?
cómo podemos visibilizar y cómo podemos sobre todo luchar y reivindicar que este tipo de situaciones pues no se generen en aquellos espacios como mínimo donde estamos ejerciendo nuestra labor profesional, ¿no? De la misma manera que nosotros debemos cumplir las directrices de las autoridades sanitarias, considero que estas autoridades sanitarias deben de escuchar la opinión cualificada de los profesionales, trabajadores y de las trabajadoras sociales sobre los efectos sociales que va a tener este coronavirus en las personas usuarias con las que trabajamos de forma diaria y de forma constante, ¿no? Ustedes conocen perfectamente, yo he podido compartir y he podido colaborar en la distancia y en la cercanía en países como Perú, El Salvador, Paraguay, Argentina, ¿no? Sabemos de que son países donde la economía es una economía del día a día. Las personas sobreviven con una precariedad económica, donde salir por la mañana a buscar el sustento de ese mismo día. Pues si ahora hay unas medidas restrictivas en las que no se puede salir, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con toda esa población que depende del trabajo diario? ¿Qué pasa con todos esos hombres, mujeres, niños, niñas, personas mayores que dependen de lo que va saliendo, ¿no? De lo que se pueda generar en el momento? Esto relacionado con incluso aquellas personas que ya tenían pues una mayor estabilidad laboral, pero una precariedad laboral. Se aleja a la población trabajadora de los derechos que tienen como trabajadores y trabajadoras y se les posiciona en una constante pérdida de esos únicos ingresos que puede tener, pese a saber que esto también supone una vulneración de los derechos, ¿no? Tenemos derecho a que se nos proteja a nivel de salud, como están haciendo la mayoría de los estados, pero también tenemos derecho a poder desarrollar nuestro ejercicio profesional, a poder tener un desarrollo profesional que nos facilite el acceso al día a día, a la supervivencia, al poder continuar con la economía y a poder continuar con aquello que me aporta lo que yo puedo necesitar y mi familia pueda necesitar como bienes de interés común, ¿no? Por ejemplo, compañeros y compañeras de Perú, en concreto en la zona de Chorrillos, que es una zona del extrarradio de Lima, asentamientos de miles y miles de personas, donde en los últimos años se ha visto en aumento debido a flujos migratorios, por ejemplo, de países como Venezuela. Me hablaban de la imposibilidad de abrir los comedores comunitarios, que son el sustento de muchas de las personas en su día a día. Además de esa imposibilidad que les estaba compartiendo y que les estaba comentando de salir a poder trabajar, a poder ganarse el sueldo diario para poder mantenerse, ¿no? Ante situaciones donde no hay comedores comunitarios abiertos, donde no podemos salir a trabajar para ganar el dinero, para poder comer o comprar lo necesario, donde los repartos de alimentos se hacen, ¿no? Una compañera trabajadora social de esta zona de Chorrillos me decía que hacen repartos de alimentos, pero que no llegan a toda la población, que no pueden dar respuesta a toda la demanda que hay. Pues ante eso, ¿cómo respondemos nosotros como profesionales a esas necesidades básicas de alimentación que tiene la población en estos momentos, ¿no? ¿A quién pedimos responsabilidad para que aquellas personas que incluso escapando al virus del COVID-19, a la pandemia sanitaria, se van a sentir contagiados y contagiadas por algo que es mucho más complejo, que es el contagio de la situación social en la que nos encontramos y hacia la que vamos, ¿no? Donde la desestructuración, un sistema injusto del reparto de los bienes, un modelo económico que encima culpa a aquellos y aquellas que no pueden producir, que por razones de edad, por razones de enfermedad, o en este momento por unas razones de cumplir una normativa, un estado de alarma, un estado de emergencia, según como en cada país se haya establecido, ¿no? Asentamientos de miles de personas, donde ahora aquello que era lo cotidiano, la falta de agua corriente, la falta de alcantarillado, la falta de productos básicos de higiene o un conocimiento de cómo llevar a cabo una higiene adecuada de mano, una higiene adecuada del entorno donde se encontraban, eso que eran condiciones que antes estaban normalizadas, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia que he podido tener, como les decía, en zonas de Perú o de El Salvador, donde pues, el agua corriente es escasa, limitada, ¿no? Las aguas fecales pues, no están reconducidas. Pues ante todo eso, sin duda, tenemos a una población enorme, a un grupo de población enorme
que se puede ver afectada directamente por este COVID-19, ¿no? Un COVID-19 que no entienden, dicen, ¿no? Aquí en España dicen mucho, el COVID-19 no entiende de dinero, de clases sociales, de economía, de escala dentro de la sociedad, pues afecta a todas las personas por igual, y han muerto personas ricas, pobres, de clase media, personas con muchos recursos, personas con pocos recursos. Eso es cierto, entre comillas, ¿no? Es cierto que es un virus que ataca a todas las personas, pero no podemos olvidar que hay colectivos vulnerables que se ven mucho más afectados por este COVID-19. Colectivos como lo que les decía, donde pues por falta de medios no se pueden llevar a cabo aquellas medidas sanitarias básicas que pueden prevenir el contagio, ¿no? Si no tengo para comprar alimentos, la posibilidad de comprar, si hubiesen mascarillas o guantes, pues es muy, muy escasa, ¿no? Esta situación actual, esto que estamos viviendo, este contexto mundial de cambio, puede considerarse como un paso atrás en la consolidación de los derechos. Esto nos tiene que llevar a repensar las metodologías profesionales que hemos estado ejecutando, ¿no? Los modelos que nos sirven a la hora de implementar nuestra intervención como trabajadores o trabajadores sociales. Debemos buscar una mejora de la calidad de vida de las personas, incluso en esta situación, y garantizar sobre todo que los derechos humanos se den cumplimiento en todas las personas con las que día a día nos relacionamos y con las que estamos, ¿no? Por ejemplo, personas que por razones personales, sociales, sanitarias, etcétera, salían durante los días de confinamiento, pues durante los días más duros de un confinamiento mucho más estricto, muchos más complejos, donde prácticamente no se podía salir absolutamente para nada, pero que sin embargo, por ser personas con discapacidad, por ejemplo, personas con trastorno del espectro autista o personas con hiperactividad que por prescripción médica necesitaban de paseos terapéuticos, eran señalados por el resto de la comunidad como personas que incumplían el confinamiento, eran denunciados. De hecho, se llevó a establecer una estrategia con la que yo profesionalmente y por ética no estoy de acuerdo, que era que llevaran una señalización, un distintivo que identificaran que esas personas que estaban pues participando o saliendo al contexto comunitario, lo estaban haciendo porque no quedaba otro remedio, porque no había otra alternativa diferente, ¿no? Me parece que no podemos marcar, no podemos estigmatizar a los colectivos porque el resto de la sociedad pueda no entender o pueda no comprender que es necesario que otras personas necesiten por razones de salud, por razones de bienestar y por razones de calidad de vida, poder tener unos paseos terapéuticos que ayuden a tener un mayor bienestar, ¿no? Esta situación de confinamiento, como hemos estado hablando, como les he estado compartiendo, genera pues un aumento, por ejemplo, de índices de violencia de género. Los índices de violencia de género en España son altísimos, las cantidades de mujeres asesinadas en el año 2019 fue muy elevado a los años anteriores, lo que íbamos de año 2020, estábamos aumentando incluso los datos del 2019. ¿Y qué pasa ahora con todas esas mujeres y sus hijos y sus hijas que ya no es que pasen tiempo con ese hombre que es agresor, sino que tienen que estar 24 horas compartiendo espacio y conviviendo con él, ¿no? Aquí en España, en concreto en Canarias, se ha llevado a cabo una campaña que es Mascarilla 19. Aquellas mujeres que estuviesen en una situación grave, en una situación donde necesitaran pedir socorro, podían acudir a la farmacia con excusa de ir a comprar algo necesario y decirle a la persona que la atendiera mascarilla 19, que ese profesional o esa profesional ya sabía cómo tenía que actuar para poder ponerla en una situación de protección, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotros y nosotras desde el trabajo social a esta situación de confinamiento de una mujer con sus hijos y sus hijas conviviendo permanentemente con su agresor, ¿no? ¿Qué herramientas podemos generar para que estas mujeres, estos hijos, estas hijas puedan sentirse protegidos y protegidas, ¿no?
Creo que estas son cuestiones que nos tienen que hacer reflexionar como profesionales del trabajo social, como futuros y futuras profesionales del trabajo social. Cómo podemos responder ante estas situaciones donde situaciones que antes, como les decía, eran de riesgo, ahora se convierten en situaciones que son incluso de peligro más que de riesgo, ¿no? Ante esta situación, ¿cómo se declara el trabajo social? Pues se declara como una profesión, como un servicio esencial. Hemos escuchado que el trabajo social es un servicio esencial dentro de la lucha contra el COVID-19. Y nos alegramos como profesión, nos alegramos como colectivo, sentimos que por fin llega ese reconocimiento que merecemos, pero me gustaría analizar con ustedes qué significa hacer esto de profesión esencial. Cuando nosotros escuchamos que el trabajo social pasa a ser una profesión esencial, ¿a qué hacen referencia? ¿A qué se están refiriendo cuando nos determinan como una profesión esencial? Pues de entrada, nos igualan esta crisis tanto al personal sanitario como al personal de seguridad ciudadana. Nos ponen una primera línea de trabajo, bueno, que realmente es donde siempre hemos estado, aunque hasta ahora hemos estado de forma invisibilizada. Con esta declaración de profesión esencial, lo que se nos favorece o lo que se nos garantiza es que tengamos una mayor visibilización como profesionales, ¿no? Ser un servicio esencial lo que significa es que somos un servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales que son básicas para la salud, para la seguridad, para el bienestar social y económico de la ciudadanía, o para mantener un funcionamiento eficaz del Estado y de las administraciones públicas. Este reconocimiento es sin duda importantísimo, pero igual que lo es, debemos de aprovechar como colectivo esta exposición que estamos teniendo y este protagonismo que se nos está dando para poder visibilizar y reivindicar, para poder denunciar y proponer, para sugerir, para trabajar y transformar desde los valores del trabajo social. Esto puede ser un momento fundamental para incidir en esa nueva sociedad, en esos nuevos contextos que el COVID-19 está generando. Como profesionales del trabajo social, ¿estamos dispuestos y dispuestas a ello? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a aprovechar esta situación para poder generar una sociedad diferente, una sociedad más rica en valores, más que vaya de lo personal a lo comunitario? Pero yo creo que es importante la reflexión conjunta como profesión, ¿no? Espacios como este donde podamos reflexionar o compartir, como los que genera el colectivo, como les decía antes, de trabajadores y trabajadoras sociales de Honduras, son una riqueza para crear sinergias, para crear redes que nos ayuden a entender que este momento actual, donde las pérdidas humanas son dolorosas, evidentes y dramáticas, que además nos lleva a cambios sociales, nos sirvan de oportunidad y no sean simplemente personas que han perdido su vida ante un virus o contextos sociales donde hemos tenido un retroceso o una pérdida de derechos sin tener en cuenta o sin poder valorar que esto nos pueda generar alguna oportunidad, algo positivo, ¿no? Pero miren, algo les quiero compartir y que si todo esto que hemos estado hablando es súper importante, es fundamental, el ir de lo personal a lo comunitario, de reflexionar, generar red, sinergia, para proteger y estar pendientes y ser sensibles a esos colectivos más vulnerables, a esos colectivos que están en un mayor riesgo. No podemos olvidar que nosotros y nosotras como profesionales del trabajo social debemos de cuidarnos. El autocuidado en esta situación. Una profesión esencial que necesita tener los medios necesarios para poder protegernos y para poder proteger a las personas con las que trabajamos, a las personas con las que vivimos, a las personas de nuestra familia. Necesitamos de los equipos de protección, los EPIs, que son imprescindibles para evitar el contagio de compañeros y compañeras. En esta situación en la que nos encontramos, nos damos cuenta una vez más de la precariedad laboral de nuestro colectivo del trabajo social,
somos un colectivo con una precariedad laboral importante, tenemos que denunciarlo, tenemos que visibilizarlo. En España, el trabajador social, la trabajadora social, se ve sometido a situaciones laborales muy tristes, ¿no? Realidad que he podido compartir y que he podido vivir, como les decía, por ejemplo, en El Salvador, donde todavía es una profesión que no se tiene Estimado en valor, Moisés, que no se paga lo que debería de pagarse por el desarrollo estimado o por el Moisés, ejercicio como profesión. Sí, perdón. Moisés, mil disculpas que te corte, pero bueno, tenemos esta limitación del tiempo en el Zoom y se va a cortar en unos Sí, segundos más. Entonces, para no cortarte automáticamente, vamos a sí, terminar en este momento la sesión y nos vamos a reconectar inmediatamente con el mismo ID, por favor. perfecto. Ya Vale, a todos también, gracias. por favor, mil disculpas. Ustedes saben que estamos con esto todavía, con estas limitaciones de tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos en un minuto más. Gracias.